dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Genial. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio más de Conversamos y además Nadamos. Estoy muy emocionada de tener en esta ocasión a Ismael Sanz desde España, que ahorita, bueno, les platicaré un poco de él, pero van a ver que el tema que traemos hoy a la conversación es muy interesante, pero además es muy relevante para todos los que nos dedicamos al tema del agua. Así que, Ismael, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, Ana. La verdad es que es un placer. Yo siempre que me llaman para estas cosas, yo encantado de trasladar las cosas que hacemos y que nos interesan. Así que, fenomenal. Muchas gracias a ti. Oye, y pues déjame contarles un poquito a las personas que nos están viendo un poco de ti, por si hay algunas que no conocen tanto de tu trabajo, y van a ver que está bien interesante todo, bueno, el resumen de todo lo que ha hecho. Él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es personal docente e investigador del Departamento de Educación Física, Deporte, Motricidad Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor del grado y del máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del máster en actividades físicas y deportivas para la inclusión social de personas con discapacidad. Ha publicado diversos trabajos relacionados con la prevención del ahogamiento, la salud de la actividad física y la discapacidad. Actualmente es responsable de la línea de trabajo de educación para la prevención de ahogamientos y accidentes en el medio acuático en la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Es colaborador de AIDEA, es miembro del equipo técnico y docente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo y además ha sido inventor de 2 dispositivos, uno de ellos denominado la prenda de baño salvavidas inteligente que detecta y resuelve la pérdida de conocimiento si hay algún accidente en el agua, y el otro es un dispositivo que fomenta la participación inclusiva de personas con discapacidad visual en los deportes acuáticos como el salvamento y el socorrismo o la natación. Así que como ven, hay muchas cosas que platicar con Ismael y pues empecemos. ¿Te parece bien? Encantado, la verdad es que te escuchaba y digo, madre mía, vas a perder audiencia, muy largo todo. No, Yo prefiero que digas Ismael Sanz y de esto que se dedica al agua y ya está. No, pero vas a ver que yo estoy segura que todos los que nos están viendo van a estar muy interesados en todo, justo en todo esto. Me parecía que era bien importante contarles toda la lista, bueno, no toda la lista, me salté algunas cosas, pero porque es un trabajo muy especial y al final son especialidades que las juntas y que me parece que vale la pena escucharlas y entenderlas. Pero antes de entrar en tema, Ismael, siempre me gusta a mí conocer un poco más de la persona con la que vamos a platicar. Entonces, me gustaría que nos contaras quién es Ismael Sanz y cómo te definirías. Uf, esa yo creo que va a ser la pregunta más difícil, pero bueno. Bueno, pues en la parte que yo entiendo que interesa a la gente que está aquí, digamos más ligada a la parte profesional, pues ya yo empecé a trabajar muy jovencito en el ámbito de la seguridad acuática. Me hice socorrista siendo muy joven, con 15 años aproximadamente. Y justo en cuanto que pude trabajar, en cuanto que pude ejercer la profesión, que en España es a partir de los 16, pues empecé a trabajar como socorrista. Y a partir de ahí una cosa me llevó a la otra. De hecho, bueno, pues yo nunca pensé que fuese a estar, pues haciendo estas cosas que estabas comentando. Es decir, que fue, digamos, fruto de la casualidad, el ver que este entorno me gustaba. Y luego también ha coincidido que yo he competido muchos años en el deporte de salvamento y socorrismo. Y entonces, pues he encontrado mucha relación entre lo que es la competición de salvamento y socorrismo
y la parte vinculada, digamos, más profesional, más de la seguridad acuática, más de la prevención del ahogamiento, que es al final un poco lo que bueno, pues más me ha preocupado porque tiene una relevancia mayor para toda la población, ¿no? Que es salvar la vida, ¿no? Entonces, pues ya con eso creo que define un poco cuál ha sido siempre mi espíritu, mi vocación. Siempre me ha preocupado muchísimo la seguridad acuática y es lo que al final me ha llevado a estando con la suerte, ¿no? De tener un trabajo que me permite investigar, que me permite, bueno, pues desarrollar cosas que me interesan enormemente, pues llegar a publicarlas, llegar a mostrarlas, llegar, bueno, pues en la medida de lo posible, a aportar pues todo aquello que creo que puede ser útil para los demás, en aquello en lo que me siento mínimamente competente, que es en lo que he estado liado toda la vida, que es el medio acuático. Entonces, este es un poco así que me surge la explicación de por qué es mi trayectoria la que es y por qué estoy en este ámbito. Ok, súper, súper interesante. Oye, Ismael, y cuéntame un poco, o sea, ¿qué representa para ti el agua y qué es lo que disfrutas de estar en el agua? Pues yo acabé un poco en el agua casi porque, bueno, pues tampoco era demasiado competente en otros deportes, en otras actividades. En mi caso concreto, bueno, esto es algo como muy particular, pero yo tenía bastante sobrepeso y entonces, pues como no solía ser, bueno, pues un compañero a elegir en el fútbol o en estos otros deportes, pues terminé haciendo deportes más solitarios. En este caso, pues terminó dándome por los deportes acuáticos. Es decir, que yo empecé en el agua, pues porque casi un poco como por castigo. Es decir, no puedes hacer ninguna otra cosa con los demás, pues vete a la piscina y nadas. Y esto terminó, bueno, pues viendo que tenía un interés en sí mismo y por eso me gustó tanto. Yo creo que esa es la razón por la que estoy unido a este contexto. Es algo además que me ha dado muchas experiencias. Creo que para bien o para mal soy lo que soy en gran medida por el agua, por las vivencias que he tenido con mis compañeros de competición en los campeonatos en su día de España, alguna vez internacionales, algunas cuestiones bueno, que yo creo que te forjan, te hacen un carácter, te hacen sentir, bueno, pues esos sentimientos ligados muchas veces al deporte, el juego limpio, no sé, esas cosas creo que, que ayudan muchísimo a tener una mentalidad orientada hacia, bueno, esta actividad física que nos apasiona a todos los que estamos aquí. Claro, claro. Oye, y cuéntanos, digo, ya más o menos por ahí nos platicaste algo, pero cuéntanos con más detalle, o sea, ¿cuál fue el detonador que hizo que dijeras, yo me quiero dedicar a, digamos, si lo pusiéramos en una categoría, a la seguridad acuática? Bueno, justo antes de empezar el programa hemos estado hablando, Ana y yo, de algunas cosas y me comentaba que en muchas ocasiones la gente pues sabe un montón sobre esto de la actividad física acuática, sabe mucho sobre el medio acuático y es fruto de la experiencia, del trabajo que se hace durante muchos años. Es decir, los que como yo en mi caso, que antes de estar en la universidad he pasado muchos años enseñando a nadar, trabajando en instalaciones, impartiendo clase, docencia dentro del medio acuático, también preocupándome por la seguridad como socorrista, pues al final, solo cuando estás ahí en esa trinchera, en ese ámbito de conocimiento, te das cuenta de las cosas que, bueno, no digo que estén mal, pero sí que pueden mejorar. Y eso precisamente es lo que esos detonantes que tú dices y que estás comentando son fruto muchas veces de conocer la realidad, de conocer las necesidades que hay, en este caso, vinculadas al medio acuático. Yo creo que solo cuando estás bien impregnado, conoces bien la realidad, conoces bien qué es lo que pasa en el medio acuático, te planteas hipótesis cuya confirmación eres capaz a lo mejor luego por la investigación de demostrar. Pero sí, yo creo que eso quizá es lo que a mí me ha movido. Es decir, conocer cosas que podrían estar mejor y como consecuencia de todo el tiempo y los años que he pasado en las piscinas, trabajando, enseñando a nadar, como te digo, a personas muy diversas, personas mayores, a niños, a personas jóvenes, gente que quiere mejorar su condición física en el agua, gente con diversidad funcional, con discapacidad, que ves cuánto bien le haces cuando va allí a la piscina, está practicando contigo. Todas esas cosas al final a mí me han motivado a, bueno, pues a intentar
aportar pues todas las evidencias que he sido capaz de reunir para fomentar esas cosas en las que creo. Claro. Más allá de la opinión, sino que es tratar de aportar, bueno, pues todo eso que nos mueve. Claro, oye, y la otra que me llamaba mucho la atención era, pues digamos, como tu otra especialidad, por llamarlo de alguna forma, que tiene que ver con la población con discapacidad. ¿Qué hizo que pusieras foco ahí, que dijeras, yo quiero trabajar y hacer algo relacionado con el agua, con el salvamento y con esta población? Bueno, pues un poco como te decía, durante los casi 20 años que yo he estado trabajando en las piscinas o las piletas o los Ujú. vasos, como lo queramos llamar, en muchas ocasiones he trabajado específicamente con población, pues a veces bueno, con diferentes tipos de discapacidad, en muchos casos con discapacidad física, es decir, personas bueno, pues que tenían una movilidad reducida. En otros casos era con población pues que tenía bueno, pues diversidad cognitiva, con bueno, pues chavales para entendernos pues con síndrome de Down o con algún tipo de parálisis cerebral, es decir, con gente que tenía esas dificultades y a veces incluso también con población con discapacidad sensorial. Y he visto que para muchos de ellos el agua, pues claro, supone un reto añadido, pero en el que pueden obtener grandes beneficios. Y eso es lo que también a mí me ha motivado a ver que, o sea, lo que me ha movido a pensar que cuanto más seamos capaces de facilitar, promover e incentivar el acceso de esta población al medio acuático, que muchas veces les es completamente bueno, pues si no negado, sí como que no hay demasiado a veces interés en que puedan participar o yo creo que no se fomenta lo suficiente, Ujú. pues creo que es importante abrir las puertas para que toda esa población se beneficie igual que los demás, todos los que, mucha de la gente que está aquí escuchando seguramente pues disfruta del medio acuático, pues ¿por qué no compartirlo con aquellas personas que probablemente no han tenido a lo mejor la oportunidad de conocer los beneficios, el potencial que tiene este medio acuático? Ujú. Entonces, y en ese sentido sí que es verdad que la población con discapacidad suele tener muchas limitaciones para acceder, además de las que ya de por sí les genera esa discapacidad para Ujú. poder acceder a las instalaciones porque no están bien adaptadas, porque necesitan de terceras personas para poder acceder, porque ellos a veces se sienten cohibidos y no quieren generar incumbencias en los demás. Ujú. Pues yo creo que es importante que se sientan cómodos, que accedan al agua y le busquen, bueno, pues eso que buscamos todos los que hacemos uso del medio acuático, que es disfrutar de ella, aprovecharnos y conseguir nuestros objetivos. Así Ujú. que sí, esa es quizá uno de los... Necesariamente siempre tenemos presente el tema del salvamento, ¿no? Y se hacen alguna actividad cada X tiempo y y a lo mejor solo consideramos los accidentes que podrían suceder en la alberca, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y qué tanto? O sea, si eso pasa con la población regular, ¿qué tanto lo trabajamos con las personas con discapacidad? Y por ahí leía en uno de los artículos que me compartiste, y yo decía, claro, o sea, estamos al revés, ¿no? Estamos totalmente al revés, porque tendríamos que tener mucho más foco de este tipo de cosas en las poblaciones vulnerables, ¿no? Que son, digo, evidentemente todos podemos ser vulnerables ante un accidente acuático, ¿no? Pero, o sea, lo que no podríamos dejar de pasar y no podríamos dejar de trabajar sería con alguien en situación de discapacidad, sea cual sea, ¿no? Sea motriz, sea visual, sea intelectual, etcétera. Y entonces me llama mucho la atención, tú, o sea, ¿cómo llegaste a esta reflexión como tal? Y sí. Pues es una muy buena pregunta, Ana, porque es que en realidad nosotros tenemos la visión en general de lo que nos rodea, que en muchas ocasiones pues no incluye a personas con discapacidad en nuestro entorno más cercano y eso nos hace pues que tengamos más dificultades para empatizar con las situaciones que viven otras personas. En realidad, la población con discapacidad, lo que sucede es que en la mayoría de las ocasiones tiene más limitado el acceso a la formación que está accesible para otras personas. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, esto ocurrirá yo creo que en prácticamente todo el planeta, cualquiera que tenga interés en aprender, bueno, pues todo aquello que previene frente al ahogamiento,
pues puede tener mayor dificultad de acceso, a veces por cuestiones económicas, a veces por cuestiones vinculadas al sistema educativo que está presente en su país. Hay países que incluyen contenidos vinculados a la seguridad acuática en los currículos y otros que no lo hacen. Pero incluso aún así, la gente, digamos, pues tiene la opción de acercarse a esas entidades que suministran esa formación, ¿no? Pero en el caso de la población con discapacidad se da un doble contrasentido, que es que precisamente siendo personas que suelen necesitar de mucho más, bueno, pues cuidado con el medio acuático, paradójicamente es gente que tiene mucho más limitado, aún si cabe, la posibilidad de acceder a esa formación que le previene frente al ahogamiento. Y esto ya es algo que, explicado así, pues podemos llegar a compartir esta opinión, pero yo cuando, por ejemplo, he hecho algunos trabajos, algunas investigaciones con compañeros nuestros de la universidad, nos hemos dado cuenta de que muchos de los sentimientos que promueven bueno, pues el intentar rescatar a otra persona están presentes también en las personas con discapacidad, en este caso, sobre todo, con discapacidad intelectual, independientemente de cuánto de competentes son para realizarlo. Es decir, que cuando alguien ve a alguien que se ahoga, el instinto humano es el de ayudar, ¿verdad? Incluso aunque seas enormemente consciente de que quizá no sea una buena idea intentar ayudar. Pues eso ocurre exactamente igual en las personas con discapacidad, con la diferencia de que en general suelen tener mucho menos acceso porque la formación académica a la que ellos acceden no incluye casi nunca ese tipo de información, ese tipo de conocimiento, esas competencias, y porque además las entidades en donde sí que se imparten esas competencias no suelen admitirles precisamente por su discapacidad, sobre todo porque tienen un enfoque más profesionalizante, es decir, la gente que aprende cuestiones vinculadas al salvamento es porque quiere ser socorrista. Y a lo mejor alguien que aparece con una discapacidad es motivo precisamente por el que no se le admite en ese curso de formación, con lo cual está doblemente desamparado. Y esa es un poco el conflicto moral en el que yo he entrado cuando he dicho, pues estas cosas que para mí, como son muy cercanas porque las he vivido toda mi vida, veo que no están al alcance de la población que probablemente más lo necesita. Y, de hecho, por ejemplo, fíjate, cuando pensamos en quiénes son las personas más vulnerables, siempre pensamos en los pequeñines, ¿verdad? Es decir, los bebés, pues si se cae a la piscina y tiene un año, va gateando y no hay una valla perimetral que limite el acceso a la piscina o al río o a la playa. Y esto es como que está en el ideario de mucha gente, pero porque realmente pensamos en esos pequeños, los tenemos alrededor. Pero cuando no tenemos en el entorno cercano a personas con discapacidad, no se nos ocurre pensar cuáles son los peligros que les afectan. Pero están ahí. Y generalmente, por desgracia, muy desatendidos. Claro, sí, claro. Vaya Sí. la que te he soltado. Sí. O sea, a mí ya se me empezó a ocurrir como una serie de listas, ¿no? Como de las grandes problemáticas que puede haber, por ejemplo, en las distintas albercas que yo conozco, ¿no? Pero además me parece, Ismael, no sé, también, que justo no hay forma de atender estas problemáticas si nosotros como especialistas del agua no las vemos. Y me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Es como, y a lo mejor también, ¿no? Como este cambio de chip en donde pensamos que hay que proteger a estas personas y pues, o sea, más bien hay que darle pues, las herramientas a ellos para que sean lo menos dependientes posible, que es un poco la filosofía que se plantea, ¿no? Lo estás diciendo muy bien. O sea, no es solo protegerles, sino darle las herramientas para que ellos sean lo suficientemente competentes, autónomos, no sean dependientes de los demás y tengan esa autonomía dentro del agua, que además redunda en la seguridad de las personas que están alrededor. Si tenemos a alguien en casa bueno, pues que puede tener dificultades dentro del agua, bien sea por una discapacidad, bien sea porque sea muy pequeñín, o porque sea una persona muy mayor, que por cierto son los que también se exponen a grandes riesgos. Si estas personas son mucho más competentes en el agua, me van a exponer a mí como pareja o como familiar, como papá, mamá o como hermano, a un menor riesgo de tener que socorrerle. Entonces, en realidad, colateralmente tiene un beneficio social, no solo porque ellos son menos dependientes de los demás, que en sí mismo ya es un valor añadido de intentar resolver ese hueco que decíamos antes,
sino que es que además redunda en el beneficio de todos los demás, porque lo hemos hablado, la razón por la que la gente termina intentando ayudar a alguien que se ahoga es independiente de la persona. Yo creo que eso es algo que nos sale a todos, el intentar rescatar a alguien del agua, aunque a veces se ahogan dos en lugar de uno. Eso... Claro, y ha de ser más complejo, digo, afortunadamente nunca he estado en la situación, pero debe ser mucho más complejo cuando es alguien que quieres, ¿no? Entonces, igual no importa cuál sea tu condición, pero si alguien que quiere está sufriendo un accidente, ¿no? Por supuesto, tu instinto va a ser lo quiero salvar, ¿no? El de ayudar, sin Sí. lugar a dudas, sin lugar a dudas. Esa es una de las cosas que hemos podido comprobar, no solo desde situaciones simuladas, que es lo que nosotros hacemos en la investigación, no vamos a ahogar a nadie para ver qué pasa, sino que lo que hacemos es simular ahogamientos y ver las respuestas, ¿no? En algunos de los trabajos que hemos hecho, pues hemos comprobado que la población con discapacidad intelectual reacciona de una forma que yo creo que es exactamente la misma que haría pues cualquiera de las personas, ¿no? Que de los demás, todo el mundo reaccionaría igual, intentando ayudar. Sobre todo, además, como bien dices, si existen nexos afectivos con la persona que sufre. Es más, y esto sí que es consecuencia de los datos, de la estadística. Sabemos que hay personas que se han ahogado no solo intentando ayudar a otras personas, generalmente familiares, sino incluso mascotas. Es decir, a veces es el perro el que se mete en una charca, el que se mete en un río y, bueno, pues su dueño o dueña decide intentar rescatar al animal y generalmente sale el perro y termina ahogándose la persona cuando esto desafortunadamente sucede. O sea que fíjate hasta qué punto los nexos afectivos pues terminan, bueno, pues siendo malos aliados desde el punto de vista de la seguridad individual. Hay Claro. trabajos, investigaciones serias sobre esto que demuestran que una parte importante de las personas que intentan rescatar, cuando no están suficientemente preparadas para hacerlo, terminan falleciendo junto a aquellos que se ahogaban previamente. Así que Claro. es un tema muy serio, sí. Claro. Y ahí es donde, o sea, me parece que hay que seguir haciendo hincapié de que todos, o sea, toda la población debería de tener acceso a ¿no? Esta preparación de seguridad acuática. Digo, si de por sí todos deberíamos de tener acceso al agua, ¿no? Y poder desenvolverte ahí, no importa si es crawl, dorso, pecho, mariposa, sino aunque sea poderte desenvolver, pues además también necesitaríamos que tuvieras este conocimiento de la seguridad acuática sí o sí, ¿no? Y más si vives Sí, en una... desde luego. Perdón, y más si vives en una comunidad que tiene al mar ¿no? A la vuelta de la esquina. Sí, estas son algunas de las contradicciones en las que muchas veces se incurre, ¿no? Además lo has dicho muy bien. Esto no es solo una cuestión de ser más o menos competente en, digamos, los estilos ordinarios de natación, el crawl, espalda, mariposa o braza. No es tanto eso, que también, es decir, es una herramienta fantástica. Evidentemente, cuanto más horas pasamos en el agua, más competentes nos hacemos en ella, independientemente de cuál sea el objetivo, sea competir o lo que sea. Pero es que además hay otras muchas cosas que hay que saber. Y esa cultura, ese conocimiento, esa educación acuática que además se promueve desde AIDEA, me parece que es básica. Es decir, debería existir en el ámbito escolar una formación que, bueno, pues de alguna manera mostrase cuáles son los beneficios y también, por supuesto, los riesgos del medio acuático. Y eso no existe. Es decir, yo por lo menos no lo percibo en mi país, que es básicamente de donde puedo hablar. En España yo veo que la mayoría, lo he visto, lo he mirado, o sea, lo he comprobado, la mayoría de los currículos, algunos se salva, pero la mayoría de los currículos que hay vigentes en España está organizativamente, cada territorio decide qué cosas deben ser o no aprendidas por la población escolar, tanto en primaria como en secundaria, y se encuentran contradicciones tremendas. Pues eso, hay territorios bañados por playa que parece como que el ser competente en el agua, el ser capaz de evitar el ahogamiento, no está entre las prioridades. Yo digo, bueno, ¿qué sentido tiene que se atribuyan esas competencias cuando no se tiene en cuenta, bueno, pues que el medio acuático puede ser no solo un entorno en donde
mejorar la condición física, la salud, pasárselo bien, sino es que además es que se puede uno ganar la vida pescando, en embarcaciones, en actividades de turismo, recreación. Nadie ha pensado que la población tiene que ser competente o tiene que tener capacidad de sobrevivir en el entorno en donde va a vivir. Pues parece Claro. ser que no. Y esta es una de las cosas que, bueno, pues andamos un poco ahí intentando pinchar a ver si se dan cuenta las instituciones educativas de que, bueno, pues ser capaz de sobrevivir en el agua, y hay que hablarlo así en esos términos, pues es tan importante desde mi punto de vista, y creo que compartido por bastantes personas que se dedican a esto, tan importante como saber leer, escribir o hacer operaciones matemáticas, que eso son cosas que inexcusablemente se aprenden en el colegio. Bueno, pues yo creo que ser competente en el agua, ser capaz de prevenir el ahogamiento, debería también estar incluido entre las cosas que inexcusablemente tienen que ser aprendidas en el colegio. En el Claro. colegio, ¿eh? No me refiero ya... No, no, en el colegio. Cuanto antes mejor, además. Sí, 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 sí. Así, no sé en España si les pasa, pero bueno, en México, como somos un país donde se tiembla mucho, ¿no? Mm, Desde chiquitos, y digo, y justo nos acaba de pasar hace poquito, pero desde chiquitos nos enseñan, ¿no? No corro, no grito, no empujo, cuando suena la alarma, te tienes que salir, ¿no? Como que ya tenemos desde muy pequeños la instrucción de qué hacer ante un fenómeno como un temblor. Así debería de ser, ¿no? De Eso casi. es que das perfectamente en el clavo. Es decir, se trata de contextualizar qué le puede interesar a la población que vive en un determinado lugar. Pues claro que sí. Si los movimientos sísmicos son por cierto, en España también los hay, ¿eh? No tan, a lo mejor no tan intensos, aunque alguna vez ha habido cosas serias en España también, ¿eh? Ajá. Pero tienes toda la razón. Es decir, la idea es cuál es el contexto en el que vivo, qué entorno tengo, cuál es el medio natural con el que me tengo que relacionar. Hay agua, hay playas, hay ríos, hay montaña, hace frío, hace calor. ¿Cómo me protejo ante estas situaciones? ¿De qué manera puedo convivir mejor con este entorno en el que tengo que vivir? No sé si por castigo o por deseo, pero tengo que vivir aquí. Entonces, eso realmente creo que para eso es la utilidad de la educación. Es decir, nos tiene que hacer sujetos independientes, autónomos y capaces de relacionarnos con nuestro entorno. Esa Claro. es la idea. Oye, y justo ahorita Mariana Tepochcali nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo abordas el tema de la seguridad acuática con usuarios, padres de familia y profesores? Y yo quisiera hacer aquí una pequeña anotación como reflexión, ¿no? Muchas veces, digamos, siendo profesores de natación, muchas veces nos dedicamos, cuando tocamos el tema de la seguridad acuática, que no necesariamente es algo que toquemos siempre, por ejemplo, o sea que a lo mejor y que valdría la pena que lo fuéramos incorporando más, pero muchas veces nos quedamos con el niño o con el alumno, o sea, el niño, el adulto, ¿no? Pero, ¿y los papás? Los papás también tendrán que saber qué pasa, Sí, ¿no? sí. Yo me atrevería a decir que en algunos casos no es que sea tarde, pero es más difícil ya llegar a ellos. Por eso para mí es tan importante, por eso es tan importante llegar allí donde la mayoría de la gente puede llegar, que es aquellas enseñanzas en donde sí o sí todo el mundo accede a ellas, que son las enseñanzas obligatorias. Ujú. En la mayoría de los países es verdad que hay circunstancias, hay países que desafortunadamente tienen un contexto, una situación socioeconómica en donde la educación pues no llega a todo el mundo. Eso es una enorme desgracia. ¿Vale? Pero en los países en donde sí, el gran problema no es que no puedan acceder a la educación, sino que en la educación bueno, pues no se incluyen estos contenidos. La Ujú. cuestión de fondo es que al final, si un escolar, un niño o una niña con 6, 7, 8 años, en el colegio escucha determinadas recomendaciones sobre cómo comportarse cuando se va a la playa, a la piscina o al río a bañarse en un contexto de ocio, pues es bastante más probable que esa información termine llegando también a los padres. Por eso decía que enseñar a los niños permite no solo mejorar su seguridad, sino que también mejora la seguridad de las personas que les rodean y que su entorno más cercano. Claro. Eh, yo creo que una de las grandes soluciones para la mayoría de los males de la humanidad es la educación. Es decir,
cuando desde la base estamos concienciando, estamos aportando, hablabas antes, pues cómo actuar en caso de terremotos. Mi caso, en donde yo vivo en Madrid, eso no sucede, pero sé que en algunas zonas de España sí, como te decía, en Murcia ha ocurrido situaciones serias, ¿eh? Entonces, cuando a mí me dicen cómo me tengo que comportar ante un terremoto, y haría todo eso que me has dicho que no tengo que hacer. Saldría corriendo, chillando y agarrándome al cuello de alguien, ¿no? Eso es porque no tengo ni idea, no es algo a lo que a mí se me ha enseñado. Entonces, esto en el caso del contexto del medio acuático, pues claro, yo siempre digo que la superficie del planeta, 3/4 es agua, así que parece probable que con el agua nos vamos a encontrar a lo largo de la vida si vivimos en este planeta. Si nos vamos a Marte, no lo sé, pero en el planeta Tierra con el agua nos encontramos. Así que vamos a educar acuáticamente a la población cuanto antes mejor y, bueno, los mayores, pues ya es mucho más difícil llegar a ellos, pero aún así, si educamos a los pequeños, esa información llega también a los padres. Claro, fíjate, yo ahorita en México hace unos años hicieron la iniciativa de empezar a separar la basura, ¿no? Y entonces yo me acuerdo perfecto que mis alumnos traían clavadísimo el tema, ¿no? En la escuela hicieron una labor titánica de la contaminación y por qué hay que separar. Y quienes empezaron a empujar más, por lo menos mis alumnos, supongo que eso pasó en varias casas, ¿no? Pero de papá, no tires aquí aquí no va el plástico, aquí no va. Los que traían cortitos a los papás eran los niños, ¿no? Entonces me parece, como dices, que sí, efectivamente, si el niño es algo que le estamos fomentando de manera constante, él también puede hacer conciencia, como pláticas. Claro, es que date cuenta que generalmente en el ámbito de la educación se suele plantear de una forma muy tradicionalista, muy tradicional, ¿no? En donde parece como que el conocimiento solo va en un sentido, de mayores a menores, ¿no? De los que teóricamente saben, que en gran medida es verdad, porque claro, la vida simplemente ya solo por pasar años uno aprende cosas y va como desde los mayores hacia los pequeños. Pero a veces hay que darle la vuelta. Y hay cosas que son aprendidas por los pequeños que pueden cambiar el sentido de la información y del conocimiento y de la cultura o de las cosas que verdaderamente queremos transmitir. Por ejemplo, en el contexto del ahogamiento, pues una de las cosas que se ha evidenciado igual con los datos que manejamos, pues es que en España, en este caso es algo más particular de nuestro país, pero más del 80% de la gente que se ahoga en sitios en donde no hay socorristas. Entonces, yo cuando leo esos datos digo, jolín, pues si solo eligiendo una piscina o eligiendo una zona de baño, una playa o un río en donde hay socorristas, me quedo fuera de la posibilidad, en un 80%, ¿eh? Algo tan fácil como es elegir una zona de baño vigilada por socorristas, me quedo exento del 80% de posibilidades de ahogarme, yo compro. Es decir, eso me lo quedo como algo que me interesa. Y eso, si lo aprende un niño, cuando el papá y la mamá deciden ir a una playa y el niño ve, pues aquí no hay socorrista. Oye, papá, que me ha dicho el profesor que el 80% de la gente que se ahoga en sitios donde no hay socorrista. Yo creo que deberíamos ir a otro sitio. ¿Por qué la información no puede llegar desde otra fuente distinta de la habitual? Y esta es un poco la función. Tú lo has dicho muy bien con el reciclaje, ¿no? Pues nuestros mayores pues no tenían el hábito de reciclar. Pero cuando los pequeños llegan a casa y regañan a papá o a mamá porque han echado el papel plata o han echado la botella de PET o de plástico en la zona orgánica, ahí se lía parda. Entonces, Sí, claro. Sí, claro. yo creo que el ser humano aprende en comunidad, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser, aunque sí mayoritariamente, pero no necesariamente el 100% del conocimiento, de la información y de las cosas útiles para la vida tienen que venir siempre desde los que tradicionalmente aportaban esa formación, sino que hoy en día yo creo que los pequeños tienen mucho que aportar también. Claro, sí, claro. Oye, Ismael, y no más también para contextualizar, ¿cuáles son las principales situaciones que ocasionan los accidentes acuáticos? Bueno, mira, yendo a las estadísticas que manejamos bueno, yo he hecho una mano también en la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y allí se están haciendo esfuerzos importantes por notificar y cuantificar qué es lo que genera los accidentes mortales en el agua.
Desde luego, la primera recomendación que yo haría, si tuviese que elegir un solo consejo para evitar ahogamientos, sería este que acabo de decir. Es decir, siempre que vaya uno a un entorno de baño, siempre desde el punto de vista del ocio, ¿vale? Porque hay otras situaciones conducentes al ahogamiento que no tienen nada que ver con el uso de los espacios acuáticos desde un punto de vista recreativo. Hay gente que fallece pues trasladándose todos los días y tiene que atravesar, bueno, pues masas de agua que no tienen infraestructuras como puentes o embarcaciones vetustas y obsoletas y muy peligrosas, cargadas de gente. Vale, no hablamos de ese contexto, que eso merece una mención aparte, ¿eh? Pero desde el punto de vista, digamos, como el que entiendo que sucede en México como en España, el uso del medio acuático, desde luego, elegir espacios acuáticos que están vigilados por socorristas es una de las mejores recomendaciones. No solo porque me puedan ayudar, que normalmente pensamos, es que si me ahogo me van a poder ayudar, que también, sino porque generalmente la plantilla de socorristas está allí para prevenir muchos de los accidentes. Es decir, que antes de que se produzcan los accidentes nos van a percibir, nos van a mostrar las soluciones. Mire, no se bañe usted ahí, esa es una zona peligrosa, ahí hay corrientes, y ese tipo de gestos hace que la gente se exponga mucho menos a situaciones de riesgo. Otra de las cosas que también afecta mucho, porque somos más los chicos que nos ahogamos que las chicas, pero además de forma bastante contundente, O sea, casi 3/4 partes de los ahogados son hombres frente a... Wow. Sí, sí. Esto no es distinto de otros entornos de riesgo. Yo creo que siempre digo a mis alumnos en la facultad, les digo que los chicos tenemos una visión distorsionada de la realidad. Siempre creemos que podemos hacer muchas más cosas de las que realmente podemos hacer. Esto es algo que nos falla en la cabeza a los chicos y que bueno, pues tendremos que mirárnoslo. Pero es verdad que el ser hombre nos hace asumir, por lo que parece, muchos más riesgos de los que realmente estamos preparados para asumir. Y en cambio, las chicas, por lo general, siempre hablando de generalidades, las mujeres son mucho más prudentes, son mucho más capaces de percibir el riesgo en su justa medida, y eso os mantiene vivas. Se podría decir de muchas formas, pero es que es así. Es así. Los chicos hacemos muchas tonterías en cualquier contexto de riesgo. Ocurre muy parecido. Las estadísticas son muy similares. Por ejemplo, los accidentes de tráfico son muy similares. Es decir, la muerte, o sea, las víctimas, los hombres que están implicados cuando conducen en accidentes de tráfico son mucho más que las mujeres. Así que, fíjate. Okay. Y otro de los problemas también que van ligados, pero esto aquí tenemos una gran dificultad para comprobarlo o controlarlo, aunque hay algunas evidencias, hay algunos artículos interesantes también sobre esto, que muestran que el consumo de sustancias que perturban la percepción de la realidad, ¿no? El alcohol, las drogas, pues no son buenos aliados del medio acuático. Además, en este sentido hay un gran problema, porque yo creo que el consumo de alcohol está, vamos a decirlo así, socialmente aceptado en entornos acuáticos. Es decir, incluso hay en la publicidad, anuncios de televisión, no conozco los de México, pero sí, desde luego, en España sucede que, bueno, pues parece como que estar cerca de los entornos acuáticos en una playa y consumir bebidas alcohólicas, espirituosas, ¿no? Pues está como, bueno, es lo que procede, es lo que toca, es fiesta, es ocio, es diversión, y agua, me lo paso bien, y además consumo alcohol u otras cosas, que eso evidentemente ya no se anuncia en la tele, pues al final implica que si ya de por sí la gente muchas veces asume riesgos que en un estado totalmente, bueno, pues sin distorsionar, vamos a decirlo así, ya asume grandes riesgos solo por entrar al agua, imagínate la limitación, cómo se llegan a reducir las capacidades de cualquier persona cuando ha ingerido, bueno, pues una cantidad de alcohol considerable, ¿no? Entonces, Claro. ese es uno de los factores que está muy correlacionado con la muerte accidental en el agua. Ok. Oye, Ismael, y me queda claro que este tema es, o sea, para capacitarse en forma, ¿no? Y estudiar, e incluso recertificarse cada X tiempo y demás. Pero si tú
digamos, para todos los que nos están viendo que son profesores de natación y que a lo mejor quieren empezar a poner de manera más rigurosa aspectos de la seguridad acuática, ¿cuáles serían como los elementos clave que tú podrías decir? Mira, o sea, ok, en lo que te capacitas, pero por lo pronto, ¿no? Mete 1, 2, 3, 4, 5 cosas y ya con eso empezamos a generar un cambio. Sí, yo creo que para empezar es un recurso. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en las piscinas y, bueno, las clases, o mejor dicho, el etiquetado con el que la gente se apuntaba a las actividades en donde yo era el docente era natación, básicamente, ¿no? Y entonces la gente espera mejorar su competencia acuática en los 4 estilos, ¿no? A veces había uno que decía, no, pero yo no quiero mariposa, ¿no? Desde el primer momento. No, si tampoco va a nadar usted mariposa, ya se lo digo yo. A veces hay que decirle a la gente que sea realista, ¿no? Pero bueno, la broma aparte, pero sí que es verdad que aunque la gente en un principio se ha apuntado a una actividad que puede entender o concebir como los 4 estilos de natación clásicos, hay muchas otras más cosas que se pueden hacer en el agua. Y el salvamento, sin duda alguna, es una de ellas. Yo me atrevería a decir que el salvamento tiene un valor añadido en sí mismo por el planteamiento de utilidad que ofrece. Yo soy muy respetuoso con todas las opciones que se puedan ofrecer en el agua, claro que sí, como no puede ser de otro modo, pero bueno, yo desde luego lo que hago es decir que el salvamento, además de servir para todo lo que se espera del agua, que es mejorar la condición física, la salud, todas estas cosas, pero además es que es útil. Si nosotros, con el alumnado que tenemos, les ponemos en un contexto controlado, porque estamos allí, en el caso de que surja una situación complicada, la vamos a poder resolver. Pero les exponemos que se den cuenta de lo exigente que es ayudar a otra persona, de lo peligroso que puede llegar a ser acercarse a una persona que se ahoga, que simula en este caso, que se le agarra o que le hunde. Eso ya a la gente le hace ser consciente de cosas que no estaban ni siquiera en su cabeza. Sobre todo cuando además esto, como bien has señalado antes, acontece con alguien que conocemos, con nuestro amigo, con nuestro compañero de clase, incluso parejas que dicen, jo, es que se me ha agarrado y me hundía y era mi padre o mi hermano. No esperaba eso de ti. Es que la persona que se ahoga no se comporta siguiendo un criterio racional. Lo hace desde la irracionalidad que implica el instinto de supervivencia. Y entonces, cuando en un entorno controlado, como puede ser una clase de actividades acuáticas, la que quiera que sea, me da igual incluso además con el grupo de población que sea, yo creo que exponer a esas situaciones que se pueden encontrar en el medio acuático es una herramienta muy útil, porque ya, para empezar, le incrementa la seguridad para mí al ser consciente del riesgo que está asumiendo. Claro. Esto desde el punto de vista preventivo. Y luego, desde el punto de vista de precisamente esos grupos de población que hablábamos antes, que están, bueno, tan excluidos de la posibilidad de aprender este conocimiento, yo creo que les da un plus de... Vamos, yo creo no, estoy firmemente convencido, aunque, bueno, desde la investigación no se puede decir hasta que no lo demuestras, pero desde mi experiencia, las personas con discapacidad que practican las actividades vinculadas al salvamento les entusiasman porque ellos mejoran, digamos, su percepción de utilidad a la sociedad. Dejan de sentirse personas que siempre reciben la ayuda de los demás a ser personas que dan ese cambio y dicen, oye, que yo puedo ayudar a los demás también, que soy una persona que puedo colaborar, que puedo contribuir al bien común, ¿no? Y eso es una herramienta muy poderosa porque verdaderamente les motiva, les pone, vamos, como motos, están ilusionadísimos con las clases. Llegan allí, yo quiero más de esto. Y me parece que es un instrumento muy interesante. Primero, exponer a la realidad, a conocerles, a que conozcan cuáles son los riesgos que se asumen intentando ayudar a otra persona. Y una vez esto se explica, se dan las respuestas, como por ejemplo, la primera de ellas sería, además de decirle, cuando vayas a bañarte, siempre a un sitio que haya socorristas. Lo segundo, si ves un ahogamiento, avisa al socorrista. Claro. Claro. Lo que pasa es que a veces dices, no, avisa al socorrista ya, pero elegiste mal antes porque elegiste un sitio en donde no había, con lo cual... Claro, no es viable. Pero sí, es como una secuencia, el protocolo, digamos, de seguridad empieza mucho antes de llegar a la piscina o de llegar a la playa, es decir, elegiste mal mucho antes, ¿no? Y entonces es
elige siempre un sitio que esté vigilado por socorristas. Si ves algo, avisa al socorrista, que es la persona que está preparada para ello. Y en el caso de que no, pues, bueno, pues podemos dar herramientas. Para mí, por ejemplo, los aros salvavidas son una maravilla porque están en casi todas las instalaciones acuáticas. No me atrevo a decirlo de México, no lo sé concretamente. En España, prácticamente en toda Europa, el aro salvavidas es obligatorio que esté presente en todos los espacios acuáticos visitados por usuarios y, por lo tanto, no es el mejor, porque no es el mejor material, pero es un material que, si se sabe emplear, es enormemente útil. Garantiza o ayuda a que el riesgo se disminuya muchísimo. Y las personas, incluso con dificultades, pueden llegar a aprender a manejarlos de una forma, bueno, pues bastante interesante y limitando muchísimo los riesgos. El riesgo cero no existe nunca, esto hay que ponerlo por delante, pero desde luego sí que se limitan mucho las posibilidades de que, cuando alguien intenta ayudar, el hecho de utilizar un material de salvamento tan sencillo como es un aro salvavidas, el redondel este famoso, pues vamos, es un material que con pocas sesiones, con poco tiempo, además de divertido, yo creo que es un material que hace que las clases sean muy divertidas, es enormemente interesante para mejorar la seguridad. Claro. Yo, o sea, de todo lo que has dicho, tengo como dos cosas que me parece que es importante como hacer conciencia. La primera es que es importante decir que no, aunque sepamos nadar los 4 estilos, ¿no? Ya estamos salvados, ¿no? De cualquier accidente. O sea, nos puede pasar. Y algo que a mí me preocupa mucho siempre con mis alumnos es enseñarles a reaccionar, ¿no? ¿Qué pasa si me canso? ¿Qué pasa si llega una ola? ¿Qué pasa si? ¿No? Y que entonces realmente, si tú sabes reaccionar ante un problema, a lo mejor puede ser sencillo o grave, ¿no? Pero sabes reaccionar, entonces, pues le darás solución en cierto tiempo, ¿no? Entonces, sí es importante no hacer conciencia, o sea, hacer conciencia de que no por nadar los 4 estilos, o muchas veces los papás dicen, no, con que mi hijo nade crawl y dorso, ya está del otro lado y no pasa nada. Híjole, es más que eso, señor, ¿no? Muchísimo más, tienes toda la razón. O sea, no puedo estar más de acuerdo con esto que estás comentando. La gente que sabemos nadar también nos podemos ahogar. Es más, en muchas ocasiones, un poco esto que hablábamos antes, de esa bueno, desconexión entre lo que podemos hacer y lo que creemos que podemos hacer, yo creo que en muchos casos, además, está especialmente marcado en la gente que hemos pasado muchas horas en el agua, entrenando, compitiendo, y tenemos una sensación como de, bueno, pues un poco sobradita, ¿no? Que decimos aquí, es decir, pensamos que somos invulnerables en el agua. Eso precisamente que estás comentando es lo que a mí me ha llevado a pensar en intentar buscar soluciones para personas que, bueno, pues como nadan bien, objetivamente hablando, son competentes, dominan los estilos, pues deciden nadar en solitario, realizar distancias en aguas abiertas, sin estar acompañados, sin llegar ningún material de seguridad. Nadie está exento de sufrir una indisposición, de sufrir una lipotimia, una hipoglucemia, mareos derivados de simplemente del esfuerzo, pérdidas de conocimiento. Seas quien seas, si pierdes el conocimiento en el agua, con certeza te vas a ahogar. Seas quien seas, aunque seas Michael Phelps. Es decir, entonces, al final es un poco yo siempre digo que en el agua lo importante generalmente, o sea, si tienes que reaccionar en el momento, generalmente es tarde. Es decir, las decisiones más importantes son tomadas con anterioridad. Esto es como subirse en el coche, yo siempre pongo ese mismo ejemplo, ¿no? Subirse en el coche y cuando veo que me estoy saliendo de la curva y veo que no me abrocha el cinturón de seguridad, digo, ahora me abrocho. No, ya es tarde, ya me estoy despeñando por el barranco. Entonces, en el agua ocurre lo mismo. Lo que pasa que, como no acontece tan instantáneamente, nos da la sensación de que tenemos capacidad de respuesta, pero no es verdad. En la mayoría de los casos, la gente que se ahoga lo hace a una distancia en donde, por un lado, como está nadando en solitario, en este caso incluso con gente competente, como hablábamos, como está nadando en solitario, lo primero a lo mejor ni siquiera es visto por otra persona, con lo cual difícilmente le van a poder auxiliar. Lo segundo es que esa persona no tiene capacidad para regresar al menos lo suficiente como para poder hacer pie, poder apoyarse en el fondo, porque está en una zona profunda.
Entonces, ahí yo creo que la educación acuática, y lo has dicho muy bien, es que es fundamental. No es solo saber nadar, sino ser consciente de los riesgos que asumimos y de cuáles son las cosas que debemos hacer para prevenirlos, que la mayoría de ellas se deben hacer antes de meterse en el agua, Claro. como mencionábamos antes. Claro. Y la otra cosa que yo me ponía a pensar, ¿no? Imagínate que yo tengo un alumno con autismo, con ceguera, con algún tema auditivo, ¿no? En fin, pensemos, cada quien piense en la discapacidad que prefiera, ¿no? Y le quiero enseñar aspectos de seguridad acuática. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es cómo es esta persona, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Y ser lo suficientemente empático como para pensar esta persona cómo lo puede vivir, ¿no? Y en función de eso, empezar a construir el proceso de enseñanza, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Es que a veces incurrimos en un error muy habitual, que es dividir el mundo, ¿no? En personas con discapacidad y personas sin discapacidad diagnosticada. Claro, claro. Entonces, o sea, la cuestión es que parece como que no existe diversidad dentro de la discapacidad. Y yo me atrevería a decir que si hay algo diverso, en general es la humanidad. Pero desde luego la discapacidad es enormemente diversa. Tendemos, yo creo que por defecto de la humanidad, a clasificar absolutamente todo. Pero no hay dos casos iguales. Yo, incluso con personas que puedan tener la misma discapacidad, el mismo diagnóstico sobre una determinada discapacidad, pues igual que, no sé, es como si ahora Ana y yo nos metemos a la piscina a nadar y, bueno, como hasta donde yo sé, no tenemos ninguna discapacidad diagnosticada, pues se da por entendido que los dos vamos a comportarnos igual en el agua, vamos a nadar igual, vamos a ser igual de rápidos, de lentos, vamos a nadar espalda o mariposa o braza igual de bien o de mal. No, no es verdad. Nadie lo pensaría. Y en cambio sí que tendemos a tener ese pensamiento de metemos en un solo saco a toda la población con discapacidad. Da lo mismo si es una persona con síndrome de Down, si es una persona con una movilidad reducida, es una persona que no tiene, tiene una discapacidad visual, ¿no? Y a partir de ahí, y lo has dicho muy bien, sobre todo es, primero, conocer exactamente cuáles son, vamos a decirlo así, las cartas con las que puede jugar la persona, cuál es todo y luego, eso sí, tratar de sacarle el mayor potencial posible a aquello con lo que cuenta. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia y lo que hemos podido comprobar con población con discapacidad intelectual, es que eso que probablemente pueden tener de dificultades desde el punto de vista de aprendizaje, lo suplen muchas veces con interés. Es decir, le ponen mucho interés, están muy motivados. Si somos capaces de motivarles, el potencial, yo me atrevo a decir que es infinito. Es decir, tienes a una gente prestando una atención que en muchas ocasiones compensa con creces aquello que podamos presuponer que le está limitando el aprendizaje. He tenido a veces alumnado sin discapacidad diagnosticada, que he tenido que repetirle muchas veces las cosas y bueno, pues al final ha terminado aprendiendo como todos. Unas cosas nos dan mejor, otras peor y a partir de ahí nos adaptamos. Lo que quiero decir es que si motivamos, si encontramos los puntos fuertes que podemos desarrollar, que podemos implementar en estas personas, eso sí, hay que observar a la persona, conocerla bien, cuáles son sus potencialidades y a partir de ahí, para adelante. Y mira, algo que yo siempre digo, a mí la población con discapacidad es un tema que me fascina. De hecho, por eso soy psicóloga, por eso doy clases de natación y demás. Pero yo siempre les digo, o sea, el gran problema de la población con discapacidad es que siempre todo mundo dice lo que no. No puede ver, no puede caminar, etcétera. No puede hablar, no oye, ¿no? Pero nadie les dice lo que sí, ¿no? Y todos, o sea, vemos a la persona y etiquetamos, no puede esto, no puede el otro, ¿no? Y como por, ¿no? Entonces hay más bien que darle la vuelta a esto que tenemos por cultura, porque así es, o sea, así nos lo han enseñado y darle la vuelta y entonces pensar en cómo esta persona sí puede ayudar. O sea, ya sé que no va a haber el accidente, por ejemplo, ¿no? Pero seguramente lo escucha. Y entonces, ¿qué? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Sí,
Yo creo que tendemos al sobreproteccionismo y eso nos invita a, bueno, pues a tratar de limitar todas aquellas cosas que entendemos que pueden generar un riesgo añadido para las personas que queremos y en este caso, pues las personas con discapacidad. Bueno, y de esto seguro que sabes tú muchísimo más que yo, basta ser que ella diga no penséis en un piano para que todo el mundo ahora mismo piense en un piano. Entonces, entonces aquí basta ser que a alguien le estés diciendo no hagas, no debes, no puedes, para que sea justo lo que el cerebro le está diciendo, pues justo esto es lo que voy a hacer, ¿no? A veces hay que tener, como bien sabrás, pues un poquito de, vamos a llamarlo así, psicología inversa, ¿no? Plantear las cosas desde la positividad, tratar de invitar al alumnado a que explote todo su potencial y en lugar de limitarle, hacerle ver y ser consciente a él, ya se dará cuenta él, siempre evidentemente en un entorno, en un contexto controlado, desde el punto de vista del riesgo, claro que sí, pero yo soy muy partidario de que, bueno, pues que verdaderamente prueben cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman, insisto, de forma controlada, que no se nos ahogue nadie diciendo, bueno, pues ya se dará cuenta él de que no puede atravesar el océano Atlántico. Bueno, pues tampoco hay que llegar a eso, pero se trata de que, de alguna manera, exponer en situaciones controladas desde el punto de vista del riesgo a toda la población, en este caso población con discapacidad, y a partir de ahí ver cómo reacciona, cómo se comporta, cuáles son las capacidades de las que verdaderamente dispone y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que, bueno, pues que no podemos evitar, pero en la medida de lo posible soy más partidario de bueno, de ser más positivos con el planteamiento de las propuestas y no tanto negarlas o coartarlas, efectivamente. Sí. Exacto. Oye, Ismael, fíjate, justo Marta Janet Gómez de Colombia nos cuenta que ella tiene un niño de 3 años y que va a natación, que sufre de hemiparesia leve derecho y que le ha demostrado una capacidad increíble para el agua, ¿no? Entonces, que es como un ejemplo de lo que estamos. Sí, totalmente. Es que además, precisamente hemos hablado quizá más sobre todo con la población vamos, diversidad cognitiva o intelectual, pero el medio acuático es que aporta unas grandes ventajas, importantísimas ventajas para las personas que de alguna manera pues, pueden ver limitada su movilidad. Y es lo que nos aporta esa sensación de casi ingravidez, ¿verdad? Yo he visto a personas que han llegado en su momento a mis clases, han llegado con su silla de ruedas, han llegado que les ha costado, bueno, pues un esfuerzo terrible llegar desde sus casas bueno, pues con muletas, con prácticamente arrastrando las piernas por la calle, como se suele decir, y llegan al agua y son personas completamente autónomas, fluyen, disfrutan del agua porque no tienen que, entre comillas, cargar con su cuerpo. Es decir, el estar en medio terrestre con todo su peso, con todo bueno, pues esa carga que tienen que movilizar de un sitio para otro, cuando llegan al agua, desaparece. Y entonces les otorga, pues eso probablemente que está comentando, discúlpame, se me ha olvidado el nombre, como... Marta Janet. Marta, eso que está diciendo Marta Janet es que es así. Yo he visto a personas, ya digo, con una movilidad muy comprometida. Es a gente que necesita de muchas ayudas fuera del agua, pero que dentro del agua se han movido como auténticos peces. Y entonces, eso es un refuerzo tan positivo. Yo creo que es cualquiera que, incluso yo mismo, por circunstancias, he tenido a veces, bueno, pues mis problemas, ¿no? Que me han hecho ir a la piscina, como digo yo, arrastrándome como un gusano. Es decir, no puedo más de dolores y llegar al agua y decir, jolines, esta es la mejor pastilla que me puedo tomar porque me ha permitido hacer movimientos que en tierra firme en ese momento, pues por la lesión de turno, no podía hacer. Y eso llevado a una persona que, bueno, pues que tiene una situación cronificada en cuanto a una lesión o un problema, pues creo que es un instrumento fantástico por la ingravidez, por las grandes ventajas que nos aporta el medio acuático. Claro. Oye, y pregunta aquí Mariana, te digo que iba a estar ella muy atenta. ¿Cómo, ¿Cómo logramos el interés de la población en general en la seguridad acuática?
O sea, hay una parte en la que igual nosotros enseñamos y tal, pero ¿cómo podríamos, digamos, que la gente también venga y pregunte y diga y se informe y quiera capacitarse, etcétera? Sí, mira, yo aquí lo fácil en general suele ser echar balones fuera, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad, está claro, ¿eh? Es Ujú, decir, que las personas como individuos de la sociedad tenemos que ser también proactivos. Pero es verdad que esa proactividad es difícil que se despierte cuando no encontramos información habitualmente sobre estas habilidades, estas competencias, ¿no? ujú, Entonces, primero, lo hemos dicho antes, en la escuela, en el ámbito de primaria, secundaria, allí ya tiene que empezar a ponerse la semilla. Hay que plantar la semilla y hacer consciente a la población infantil, a la población escolar, que esto es algo que hay que trabajar, que hay que desarrollar y hay que cuidar. La otra parte, por supuesto, son los gobiernos, los estados, que sí que tienen capacidad de decisión sobre lo que se aprende y no en los centros educativos. ujú. Esa es otra cuestión importante. Y luego, no nos olvidemos que este mundo, aunque no estemos de acuerdo, funciona como funciona. Es decir, yo siempre he planteado, igual, volviendo otra vez a los datos, en España concretamente, pues aproximadamente suele ser un poquito menos de la mitad de la gente que muere en el agua es un poquito menos de la mitad de la que muere en accidentes de tráfico, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y en cambio yo no percibo que haya un poquito menos de la mitad de recursos para evitar ahogamientos de lo que se dedica a evitar los accidentes de tráfico. Pareciéndome muy bien todo lo que se hace para evitar accidentes de tráfico, ¿eh? Eso vaya por delante, lógicamente. Pero lo que me resulta un poco contradictorio es que no se dediquen los mismos esfuerzos para concienciar mediante publicidad, para educar en educación vial, como si se hace para los accidentes de tráfico. No se dedica tantos esfuerzos ni proporcionalmente al número de víctimas que genera los recursos económicos, personales, humanos, de todo tipo, a evitar accidentes. Y al final, como decía, yo creo que el problema de fondo es que, desgraciadamente, y por eso me quejaba un poco del funcionamiento de este mundo, hay veces que uno tiene la sensación de que no importa cuántas personas mueren a causa de algo, sino cuánto dinero se puede ganar evitándolas o cuánto dinero se puede, bueno, pues de alguna manera ganar, como decía esto, ¿no? Evitando que se produzcan accidentes de un tipo o de otro. Cuando hablamos Ujú. del tráfico, hay mucho dinero que ahorrar evitando accidentes de tráfico. Desafortunadamente, en el medio acuático, pues cuando uno se ahoga no suele generar tantos gastos, no hay aseguradoras detrás, la gente generalmente no tiene seguros de vida, aunque sí puede ser, pero no es tan habitual como si es, por ejemplo, para conducir un vehículo, etcétera, etcétera. Y Ujú. entonces, pues ya decía que aquí la responsabilidad es compartida, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad a la hora de ser proactivos, a la hora de exigir, de pedir que se nos proteja mejor, pero también Ujú. es verdad que hay una parte que depende de los estados y de quienes les influyes en la toma de decisiones. Si son empresas poderosas que quieren ganar dinero evitando un determinado problema porque les cuesta dinero, Por pues claro, tienes un poderoso aliado. Si no es así, pues así nos va. Claro. Entonces, mira, o sea, si lo vemos, podemos empezar desde lo micro hasta lo macro, ¿no? O sea, es decir, nosotros que tenemos acceso a una instalación y que ya en sí podríamos pensar que si van a clases de natación, pues les preocupa la seguridad acuática, ¿no? Podríamos pensarlo. Entonces, de ahí ya hay como un primer interés. Entonces, podríamos hacer distintas actividades, lo que veníamos platicando, ¿no? O sea, no solo la semana de la seguridad acuática que se hace cada 6 meses o cada año, ¿no? Sino algo mucho más regular, pero a lo mejor sí, ¿no? Hacer algo un poco más abierto, donde explicarles a los papás esta importancia de lo que van a hacer, etcétera. E incluso yo me atrevería a decir, o sea, dentro de las mismas instalaciones podemos hacer actividades, pláticas o incluso prácticas
con gente, digamos, con los papás, no solo con los niños, ¿no? Porque los niños ya están ahí, ¿no? Los alumnos ya están ahí y como quiera esos los podemos meter, ¿no? Pero podremos invitar a que, aunque no sean alumnos, tomen este microtaller y entonces hagan, empiecen a hacer un poco de conciencia y también invitar gente de afuera, ¿no? De, si no quieres aprender, si no quieres nadar, no nades, ¿no? O sea, como ejercicio, pero sí toma este taller, ¿no? O esta sesión, ¿no? Sí. Y por ahí se pueden hacer, pero también ir haciendo estas propuestas, ¿no? De, como decías, ¿no? Ya aparte a nivel gubernamental o etcétera, como para empezarlos, buscar apoyos más grandes, no solo que se queden en algo micro o la iniciativa de la escuela de Oaxaca, pensando en la escuela de Mariana, ¿no? Sino que esto poco a poco vaya permeando y que sean lineamientos que todos tendríamos que cumplir y no solo en los ámbitos acuáticos, sino también en los ámbitos escolares, ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre que he hecho, por ejemplo, actividades, vamos a decir, totalmente altruistas, ¿no? Es decir, que, bueno, pues creo en lo que hago, yo creo que eso es importante, que creamos en lo que hacemos y sobre todo ya, pues ahora que ya desde hace bastantes años en la universidad, bueno, pues desarrollamos otras funciones y a veces pues me da miedo perder ese contacto con la realidad, por eso siempre intento seguir en la medida de lo posible, aunque a veces ando muy apurado de tiempo, siempre intento seguir bueno, pues contribuyendo, dar algún curso de socorrista con las instituciones que quieren contar conmigo, precisamente porque me hace sentir que todavía sigo ahí un poco en la trinchera, conociendo la realidad, etcétera. Y luego también me gusta hacer talleres, a veces incluso en alguna piscina, con amigos, cuando voy habitualmente a algún pueblo y tal, incluso aún siendo desconocido, siempre digo, ¿quién quiere aprender a manejar el aro salvavidas? ¿Quién quiere? O sea, son cosas que más allá de que la gente te mira así un poco como diciendo, ¿y este qué hace? ¿Y qué busca? ¿Qué pretende? Como desconfiado, ¿no? Y algo querrá. Luego me pedirá dinero o algo. Sí. Pero lo que quiero decir es que en general la gente cuando le enseñas a protegerse mejor frente al ahogamiento, las caras que yo veo son de sorpresa. Y la sorpresa no me la atribuyo a mí desde el punto de vista, jo, lo que me ha enseñado este. No. La sorpresa que yo percibo es, ¿y cómo no sabía nada de esto hasta la fecha? ¿Cómo nadie me ha contado o me ha explicado algo que veo tan útil? Claro. Y esto es lo que a mí, en definitiva, me sorprende más. Lo que me hace, vamos, me sorprende y al mismo tiempo me empuja a seguir metido en este ámbito de la seguridad acuática. Que es que muchas veces es que la gente ni siquiera es consciente de que no dispone de seguridad acuática, que este es el gran problema. No me gusta mucho utilizar la palabra empoderar, pero creo que es un poco esa la idea. Es decir, de lo que se trata es de no solo enseñar a la gente a aquellas habilidades o competencias que le permiten mejorar su seguridad, sino ser consciente de que hasta la fecha eso que a todas luces es un aprendizaje, un conocimiento esencial, básico, mmm, nadie se lo ha aportado. ¿Por qué no se lo han aportado aquellas instituciones que de alguna manera deberían ser responsables de su seguridad? Y esa Claro. es la cara de sorpresa que yo muchas veces veo en gente que un día ha ido a la piscina y alguien pues, les ha dicho, venga, vamos a hacer una actividad aquí. Mirad, si veis este aro, podríamos usarlo así, si ocurre esto. La gente queda con cara de sorpresa, insisto, no por lo que se está enseñando, sino yo lo que entiendo es que la sorpresa les viene por, jolín, y porque hasta la fecha no había oído hablar de estas cuestiones. O sea, Claro. yo creo que esa es un poco la línea en la que hay que trabajar. Si desde la iniciación, si desde las etapas más tempranas de la vida, la gente toma conciencia de que hay una necesidad que debe ser cubierta, la población la termina exigiendo. Claro. Es decir, pensemos un poco al revés, no esperar siempre que las cosas nos caigan del cielo desde los gobiernos y los políticos. Nada. A veces es desde abajo donde hay que empezar a reclamar y reivindicar aquello que hasta la fecha pues se nos ha, bueno, pues no digo que negado, pero sí ocultado, omitido o de alguna manera dificultado a la hora de acceder a ello. De ahí que Claro. eso, esa posibilidad de hacer consciente a la población de qué es lo que verdaderamente es importante y que otras cosas a lo mejor no hay que dedicarles tanta atención.
Claro, claro. Yo pensaba, ahorita que te oía, yo pensaba claramente, ¿no? En las 28,000 preguntas que los papás nos hacen, ¿no? Desde, Miss, nos vamos a ir de vacaciones. Le compré este flotador padrísimo a mi hijo, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y entonces ahí uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que plantea y a lo mejor el flotador funciona, ¿no? Hay unos que son muy buenos, etcétera. Ujú. Pero yo siempre les digo, sí, pero el flotador no te excluye, No, ¿no? O sea, si has tú dado en el compras el clavo completamente. flotador para voltearte y estar con las amigas, echando ¿no? En la bebida rico y tal, y el niño en No la vale. alberca, no vale, ¿no? Porque no hay dispositivo seguro para un chavito. O sea, todo puede pasar de que algo se mueve, ¿no? Si es no sé, cualquiera de los que tienen la flotación frontal, que el niño se va hacia adelante y no, y todavía no tiene el control suficiente, difícilmente se va a hacer hacia arriba, ¿no? Y ahí les explicas todo, ¿no? Pero les tienes que explicar. Si no, cuando dices, ay, sí, pero échale un ojo, no es suficiente. O sea, sí hay que hacer esta conciencia de sí, pero lo tiene que ver por qué puede pasar, porque su hijo todavía no tiene, porque, ¿no? Y entonces ahí es cuando dice, ¿no? O sea, realmente no estaba tan seguro el panorama, ¿no? De Ujú. que estaba Totalmente. completo, ¿no? Totalmente. De hecho, fíjate, aquí en España, pues muchas veces en los medios de comunicación, la información que se da sobre los ahogamientos suele ser muy puntual. Es decir, nunca se habla del promedio de más de 400 que habitualmente suelen fallecer todos los años por ahogamiento en España. Ujú. Depende del año, pero alrededor de 400, 400 y pico personas fallecen por ahogamiento. Pero generalmente la razón por la que un ahogamiento se publicita o se comenta en los telediarios, en los medios de comunicación, es porque de alguna manera tiene alguna cuestión que creen que puede generar cierto alboroto o polémica Sí. en la población, ¿no? Y una de ellas suele ser una pregunta recurrente, a veces cuando, bueno, pues nos han llamado para dar alguna recomendación sobre los ahogamientos, vienen preguntando si se ha ahogado un pequeño porque llevaba el flotador y ha estado descuidado de los padres, y dicen, ¿cuál es el mejor flotador? El flotador es la punta del iceberg. El problema de fondo es un poco lo que hablábamos antes. Otra vez, es como que siempre vamos al mismo sitio. El mejor flotador es el que uno es capaz de suministrarse a sí mismo. Es decir, y luego ya, si además vas con un dispositivo que te permite flotar incluso en determinadas circunstancias, pues estás incrementando tu seguridad. Pero lo que no se puede hacer es depender luego encima suelen ser bastante rudimentarios, lo has dicho muy bien. Es decir, no son pocas las veces en las que un niño se abalanza sobre cualquier cosa que le llame la atención y el flotador sigue flotando. Pues es una certeza física. Lo que no ocurre es que las vías respiratorias están fuera del agua. Entonces, flota, pero no como debe. Entonces, a lo que voy es que generalmente nos preocupa cosas que son como muy puntuales y no vamos al fondo de la cuestión. Ya digo, a mí me ha llegado a veces ocasiones en donde he dicho, por favor, antes de seguir con la entrevista o lo que sea, me gustaría comentarte esto. Es que os fijáis en cosas que son de matiz, cuando el problema de fondo es otro, que es que a lo mejor un niño con 8 años se ha ahogado y la culpa la estamos echando al flotador y no a que no sabía nadar Claro. o no conocía o que estaba desatendido por los padres, como bien has señalado, Ujú. aún no sabiendo nadar. Sí. Entonces, ese es el problema. Y decimos, no, es que el flotador no era bueno, me lo han vendido en un sitio. No, 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 no. El problema de fondo es, vamos a ser competentes en el agua, vamos a ser autónomos, vamos a tener seguridad en el agua, conocimiento de cuáles son los riesgos del agua, no solo para la persona que está en el agua, en este caso un niño, que suelen ser los que habitualmente llevan estos dispositivos, sino las personas que han dejado de prestar atención, que puede ser pues porque está hablando con amigos o ha mirado el móvil durante un rato o está leyendo el periódico o se ha marchado pensando que ya tenía el 100% de la seguridad garantizada por llevar un aro alrededor de la cintura. Claro, claro. Oye, Ismael, y justo como en esta labor de educación y de conciencia que te preocupa mucho, sé que hace poco hiciste una colaboración justo con AIDEA en la construcción de un recurso pedagógico que se titula Aprendizaje, Servicio, una metodología útil para disminuir el ahogamiento.
Cuéntanos un poquito de este recurso y nada más rapidísimo, a todos los que nos están viendo les voy a dejar el link aquí abajo por si les interesa, lo descarguen. Acuérdense que todos los recursos son gratuitos, así que pues listo, cuéntanos, Ismael. Bueno, muchísimas gracias por divulgar el trabajo que hacemos, no solo por mi parte, sino también por la asociación, que hace un trabajo fantástico de ayudarnos bueno, todos los que estamos en este contexto, pues aportar aquello que creemos que puede ayudar. A ver, el aprendizaje a servicio es una metodología que lleva ya, bueno, muchos años. Lo que pasa que es verdad que yo no la he visto, que no quiere decir que no esté, pero no la he visto asociada a una temática como la nuestra. Quizá hay un poco vamos a decirlo, un poquito de novedad, pero vamos, es una metodología ya harto utilizada desde hace bastantes años. En esencia, el aprendizaje a servicio parte de una necesidad no cubierta. Y toda la conversación que estamos teniendo yo creo que ha girado en este sentido. Es decir, la seguridad acuática no está cubierta por aquellas instituciones que desde nuestro punto de vista debería ser cubierta, que es el sistema educativo, allí donde todo el mundo puede acceder. A partir de esa situación, si tenemos una necesidad que no está cubierta y que solo es accesible para un determinado colectivo de personas que pueden tener, ya no voy a llamar un contexto privilegiado, pero sí no marginal, es decir, sí que no están en una situación de, bueno, pues de vulnerabilidad, en un contexto de pobreza o de marginalidad que suele ir muy ligado a la imposibilidad de acceder a estas cuestiones, pues tenemos que hay personas que difícilmente se van a poder defender del ahogamiento. Entonces, aquí ya tenemos una necesidad que existe en un grupo de población. Y a partir de ahí, desde el punto de vista metodológico, para los que somos profesores y además impartimos asignaturas vinculadas a la seguridad acuática, por ejemplo, en mi caso, en la universidad, pues yo a mis alumnos lo que les propongo es que de alguna manera lleven aquellos contenidos, aquellas competencias que yo trato de inculcarles a ellos a un contexto de prácticas formado por personas que difícilmente van a poder acceder a eso que están aprendiendo ellos en la universidad. No hay que confundirlo con unas prácticas, ¿vale? Las prácticas docentes es cuando yo, por ejemplo, a los alumnos del grado en Ciencias del Deporte, pues los enviamos a un instituto a que aprendan de cómo otro profesor que está allí oficialmente trabajando, pues les enseña, comparte cómo trabaja. No es esto. Aquí lo que hablamos es de que el alumnado, por ejemplo, de mis asignaturas vinculadas a la seguridad acuática, van a comunidades, a grupos de personas, a poblaciones, pues generalmente, como digo, ligados a que viven en un contexto de exclusión social, de marginalidad, vayan allí a enseñar aquello que esa población, casi con toda seguridad, no puede conseguir. Y aquí hay beneficios para todos. En primer lugar, la población que por sus circunstancias de exclusión no puede acceder a los conocimientos que les previenen del ahogamiento, porque los van a recibir del alumnado que estoy formando yo. La otra gran ventaja también va ligada a la población que recibe el servicio, ¿no? Vamos a llamarlo así. Es decir, esta población, como hablábamos antes, no solamente va a mejorar su seguridad en el agua, sino que además se va a dar cuenta de que cuando en un momento determinado se metiese en el agua, verdaderamente estaba expuesto a un contexto de riesgo. Y luego, por parte del alumnado, es decir, los alumnos a los que yo imparto clases también se ven muy beneficiados, porque no es lo mismo que yo, a final de la asignatura, les ponga un examen en donde les pregunte una serie de cuestiones que memorizan y ya está, que no digo que no esté mal, pero evidentemente el nivel de competencia profesional que ellos adquieren es infinitamente mayor cuando este alumnado va a estos barrios, a estas poblaciones o a estas comunidades a enseñar aquello que tiene que ser previamente aprendido por ellos. Es decir, su competencia profesional se ve incrementada. Y aquí viene la parte más importante, que es que el alumnado que va a esos contextos aprende de esa población, se impregna de esa población, verdaderamente es consciente de las condiciones de vida que tienen personas que de otro modo probablemente nunca habrían contactado. Y eso genera en la cabeza del alumnado un cambio, una transformación en su mente que les hace mucho más sensible hacia las realidades que viven personas muy alejadas de su entorno. Generalmente la gente que, bueno, pues que puede acceder
a la formación universitaria superior, pues bueno, en España afortunadamente hay unas grandes subvenciones por parte del Estado para que todo el mundo pueda estudiar. Pero no se nos escapa que la gente que tiene dificultades económicas, etcétera, pues no siempre puede, no porque cueste caro, sino porque no puede trabajar o no puede conseguir el dinero para otras cosas. Es decir, que el dinero desafortunadamente sigue generando brecha social, ¿eh? Y este tipo de metodologías yo creo que ayuda un poco pues a generar en el alumnado en este caso pues una mayor conciencia social, una mayor conciencia de tener que ayudar a las personas que no han disfrutado de las mismas oportunidades que ellos o que no disponen de las mismas oportunidades que ellos. Y entonces, claro, es la cuadratura del círculo, porque yo creo que es una simbiosis, es un beneficio tanto para los que reciben el servicio por esas cuestiones que hemos dicho, como para el alumnado que aprende mucho más y además, generalmente, y esto es así, se implica mucho más en proyectos sociales, en proyectos de colaboración, en proyectos de organizaciones no gubernamentales, que les hace ser mucho más, empatizar mucho más con la situación difícil de otras personas. Claro. Por último, por cierto, perdona, para los profes también, los que impartimos esto también, porque nos hace seguir contactando con la realidad. Que a veces en la universidad nos pasa que nos dedicamos a nuestro microcosmos, nuestras cosas y perdemos la perspectiva de qué necesita la sociedad. Y yo creo que eso es lo que nos permite, este tipo de metodologías, nos permite seguir en contacto con lo que pasa en el mundo, lo que sigue girando. Claro, pero además, digo, habría que pensarlo muy bien, pero yo lanzo esta propuesta, ¿no? Me queda claro que ahorita lo que ustedes lo están haciendo más desde un ámbito universitario, pero de repente a lo mejor pensando un buen esquema, podríamos invitar a nuestros alumnos a lo mejor que están en 15, 16, 18 años, e incluso a alguien más grande, ¿no? O sea, yo creo que de 15 en adelante, y generar como un proyecto así, ¿no? De irse a lo mejor ciertos días a cierta comunidad, ¿no? Y buscar, y digamos, o sea, sí, nosotros como maestros de natación propiamente, ¿no? Que estamos en una alberca, o sea, también podemos hacer este tipo de metodología y al final es, ¿no? Seguir como en este círculo de promover la seguridad acuática, promover que todos tenemos derecho de estar en el agua de una forma segura al final, ¿no? Sí, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, en realidad el aprendizaje servicio universitario es como una pequeña rama de esta metodología. Llamamos aprendizaje servicio y le ponemos el apellido universitario porque en este caso lo desarrolla alumnado de la universidad. Pero las experiencias que están descritas bueno, pues en manuales de buenas prácticas, etcétera, que están descritas sobre el aprendizaje servicio, no son exclusivas de la universidad, ni muchísimo menos. En realidad, hay proyectos interesantísimos, a lo mejor no tan ligados a la seguridad acuática, pero hay programas de cuentacuentos de niños de educación primaria, no sé, con 6, 7, 8 años, que van a contar cuentos a geriátricos, es decir, a centros de mayores. Claro, esa sensación que pueden tener la población de tercera edad o ancianos, ¿no? Que están en centros de mayores, en centros de geriatría y viven allí, bueno, pues con mucha sensación a veces de soledad, etcétera, pues probablemente nadie les va allí a contar un cuento. Pero si nosotros hacemos, por ejemplo, un programa de cuentacuentos en la clase de primaria y esos niños a su vez van a visitar a los abueletes que están ahí en este centro de geriatría, pues fíjate, tenemos a niños que están dando un servicio a la comunidad que es necesitado por la población mayor porque están faltos de compañía y de afecto y de todo este tipo de circunstancias. Y los niños a su vez se sienten como muy útiles porque están contribuyendo a mejorar la situación de vida de otras personas, ¿no? Claro. O sea que no hay límite. Puedes plantearlo con los alumnos que tenéis en las piscinas y que estos niños a su vez que pueden vivir en zonas que saben que a lo mejor pues pueden necesitar de esos conocimientos que ellos están adquiriendo gracias a que están recibiendo pues las clases o la docencia con los profesionales de las actividades acuáticas. Y esos niños que ya empiezan a tener conocimiento y adquiriendo habilidades,
las pueden perfectamente trasladar y transferir a esos grupos de población que ellos tienen la certeza y la seguridad, porque por la razón que sea, de que ellos no tienen acceso a esa formación. Ujú. Y entonces es, bueno, pues conectar a la sociedad, a hacerla mucho más sensible a las condiciones de vida en la que viven otros. Ujú. Esa es un poco la idea. Es una metodología transformadora, ¿no? de la sociedad. Claro, pues ahora sí que la invitación está como en dos sentidos. Uno, revisen este recurso pedagógico que hizo Ismael junto con otros colaboradores de AIDEA, y además revisen todos los recursos que hay ahí. La verdad es que son una joya de investigación, como ya lo vieron, propiamente hecha, con distintas propuestas. Y también la verdad es que siempre que lees alguno de los recursos te quedas con ganas de saber más, entonces empiezas a buscar información y te dan muchas ganas de empezar a incluir cosas distintas en tu clase, así que vale muchísimo la pena. Revísenlos, por favor, les digo, son totalmente gratuitos, o sea, ahí al link que les puse ahorita, le dan clic, les va a aparecer el recurso, lo pueden leer ahí mismo o incluso lo pueden descargar si así lo quieren. Así que vale muchísimo la pena. Y la otra es, busquemos hacer estas propuestas sociales, ¿no? No solo nos quedemos en enseñar a nadar, sino justo promover el acceso a, como decíamos hace rato, ¿no? Al disfrute del agua de una forma segura y que fuera para la mayor cantidad de personas. Al final todos deberíamos de tener ese derecho. Totalmente de acuerdo. Se trata de democratizar esto de la seguridad acuática, ¿verdad? Es una palabra un poco manida, pero yo creo que en este caso tiene un especial sentido. Hay que compartir este conocimiento y, bueno, ahí yo creo que la asociación está haciendo una labor tremenda de divulgar y de, como bien has dicho, sobre todo picar la curiosidad, ¿no? O sea, ahí al final, pues es un espacio limitado, habría muchas más cosas que explicar sobre cada uno de los recursos pedagógicos que hay ahí publicados, ¿verdad? Pero yo creo que ahí se hace un esfuerzo de concreción precisamente para motivar a todo el mundo que está vinculado al medio acuático, bueno, pues a indagar, a estudiar, a revisar qué propuestas, qué alternativas hay. Así que yo sí que invito, eso sí, a que desde la experiencia que muchos profesionales, que como digo yo, que están ahí en la piscina, como estamos todos, que yo sigo yendo a la piscina a trabajar con alumnado, desde ahí, desde esas experiencias, desde ese conocimiento que se adquiere con la experiencia, es cuando surgen muchas veces las preguntas de las investigaciones. Si no se conoce el terreno de juego, si no se conoce el ámbito de conocimiento, difícilmente nos podemos hacer preguntas pertinentes. En todo caso, generamos problemas más que resolverlos. Claro. Cuando conoces los problemas es cuando uno se pone a buscar las soluciones. Si no conoces los problemas, difícilmente. Así es. Oye, Ismael, pues ya estamos llegando al final de esta conversación. Yo creo que tendremos que agendar otra porque sin duda me encantaría que nos platicaras de tus dispositivos y además me parece que este es un tema que hay que seguir hablando y que seguir hablando y que seguir hablando hasta que logremos la seguridad que debemos de tener, ¿no? Pero ya para cerrar, me gustaría que nos compartieras como alguna idea, mensaje o algo en donde todas las personas que te escuchamos el día de hoy nos quedemos pensando y reflexionemos al respecto de, pues sí, de este tema. Bueno, como he hablado un montón, como siempre, hablo demasiado, yo creo, pero bueno, si tuviese que concretar, bueno, yo insisto, para mí la educación es que es fundamental. La facultad en la que yo trabajo es una facultad de educación y creo que es la solución a muchos de los problemas y este no es distinto. Entonces, desde mi opinión, uno de los grandes esfuerzos que yo estoy intentando en compañía con muchos otros investigadores, con muchos otros profesionales de las actividades acuáticas, es precisamente eso, el que estos conocimientos lleguen a la mayor cantidad de personas posible y eso pasa por incluirlos allí donde todo el mundo accede y además lo antes posible que es bueno, pues en las educaciones básicas, elementales, primaria, secundaria. Y yo creo que cuando eso se consiga, muchas de las cosas
que provocan, o muchas de las razones por las que se producen accidentes dejarán de acontecer, ¿no? La gente al final pues comete imprudencias, por un lado por desconocimiento, sobre todo yo diría que en la mayoría de las ocasiones por desconocimiento, por no conocer bien la realidad del medio acuático, pero también porque no se hacen los esfuerzos suficientes, como decía, por inculcar este mensaje que debe ser, pues eso, accesible a todo el mundo. No debería ser una cuestión de que se vive en un contexto privilegiado dentro de lo que es el mundo y eso es lo que, bueno, pues hay que tratar de resolver. Claro, claro. Oye, Ismael, pues ha sido un placer tenerte acá. De mi parte, muchas gracias por hacerte el espacio y poder compartir este ratito con nosotros. La verdad es que ha sido una plática muy bonita. Solo déjame contarte algo que dice Alicia Reyes, que dice: felicidades, considero que la idea es formar agentes de cambio y sin duda la educación mejora todo. Así que creo que resume muy bien gran parte. Mucho mejor que yo, además, mucho mejor. Ha resumido mucho mejor que yo lo que he querido transmitir. Me alegra que se haya quedado esa idea porque ese era el objetivo. Desde luego, para mí, la educación es la solución de la mayor parte de los problemas que acontecen en el mundo. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Oye, y permíteme invitarte a ti y a todos los que nos están viendo a nuestra próxima conversación, que va a ser el miércoles 22 de septiembre a las 8:30 de la noche y, bueno, hora México, y va a estar bien, bien padre porque vamos a poder platicar con Urbi Eduardo Márquez. Él es fisioterapeuta y terapeuta acuático, actualmente colaborador de Nadar Sin Fronteras, es el profesor titular de la certificación en terapia acuática. Así que pues va a estar muy, muy, muy interesante. Ojalá, sé que la hora de las 8:30 de la noche, híjole, no es muy amigable para la parte de España, pero bueno, si por ahí tienes un chancecito de verlo en la grabación o en YouTube al día siguiente, pues estará increíble. Seguro que está fenomenal. Y chicos, el último, ya saben, el último comercial final, si les gustó esta conversación, regálenos alguna de las reacciones que les permita cualquiera de las plataformas por donde nos ven, ya sea Facebook, Instagram o YouTube. Ayúdenos compartiéndolo en sus distintas redes sociales para poder generar esta cultura acuática de la que hemos estado hablando durante todo este ratito. Y pues nada, síganos, acuérdense que estamos en distintas redes sociales, otra vez Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como y además nadamos. Y pues nada, los espero el próximo miércoles. Y Ismael, fue un gusto conversar contigo y con todos los que están del otro lado. Igualmente, muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer estar aquí contigo conversando. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por AIDEA,